Bueno, pues creo que ya estamos ahí transmitiendo. Cualquier cosa que ustedes quieran hacernos llegar, con gusto estamos en contacto con ustedes. Amén. Bueno, antes que nada vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por permitirnos en esta mañana estar delante de su presencia. Amén. Oramos. Señor Jesús, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, primeramente por este día, porque sabemos, Señor, que si tú nos has permitido abrir nuestros ojos, Señor, en esta mañana, es porque tú tienes algo nuevo, Señor, para nosotros, porque tenemos una nueva oportunidad para venir delante de ti, Señor, a arrepentirnos, Señor, delante de ti. Te ruego, Señor, que tú bendigas a los hermanos que nos siguen continuamente por internet, Señor. Hazles llegar, Señor, esta semilla de tu palabra. Sé tú, Señor, en esta hora, respaldando tu palabra, Señor. Ven, Señor Jesucristo, en esta hora, toca nuestros corazones, Señor. Que esta palabra, Señor, caiga en nuestros corazones, caiga esta semilla en una tierra fértil, Señor, para que el día de mañana tenga un fruto, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este día, Padre. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en este día vamos a estudiar un pequeño estudio que se llama Preparación para el ayuno. Amén. Y bueno, continuamente nosotros vamos a estar estudiando acerca de la importancia que tiene para nuestras vidas como cristianos el ayuno. Y vamos a ver primeramente el primer mandato que Dios dio para el ayuno, y esto lo encontramos en Levítico 16. Levítico 16, 29. Y vemos en la palabra del Señor que dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Dice: afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Aquí nosotros vemos cómo Dios instituyó el ayuno por primera vez en el día de la expiación, el 10º día del séptimo mes. Este día los israelitas, hermanos, tenían el mandamiento de afligir el alma. Ahora, ¿qué es afligir el alma? Es morir de hambre el alma. Amén. Hermanos, la palabra ayunar significa empobrecer el alma, rehusar su subsistencia por medio de abstenerse de alimento. El ayuno es el método de Dios, hermanos, para subyugar nuestra alma carnal bajo la soberanía del Espíritu. El ayunar indica humildad y un sentimiento de dependencia total del Dios Todopoderoso. Hermanos, cuando en nosotros hay un verdadero ayuno, cuando en nuestras vidas hay un verdadero ayuno, es como una oración incesante delante de Dios. Amén. Cuando hay un verdadero ayuno, hermanos, el corazón se llena con la voz de súplica y sollozos internos de pesar y de arrepentimiento. Estamos viendo, hermanos, que cuando nosotros llevamos a cabo un verdadero ayuno, en pocas palabras, es una oración por tanto pecado que hay en nosotros, por arrepentimiento que hay en nuestras vidas. Ahora, el verdadero ayuno, hermanos, es un medio de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Es una manifestación de la profunda humildad del alma delante de la presencia de Dios en arrepentimiento y mortificación a causa de los pensamientos, sentimientos y hechos pecaminosos.
Amén. Cuando nosotros llevamos a cabo un verdadero ayuno, es porque en nosotros existe un pesar, es porque en nosotros existe un arrepentimiento por tanto pecado que hay en nosotros, por tantos pensamientos pecaminosos que hay en nuestra alma. Amén. Entonces, vemos que desafortunadamente, hermanos, la práctica del ayuno ha sido desaparecido en muchas de nuestras iglesias hoy en día. Amén. Actualmente ya la gente es moderna, ya actualmente la iglesia es moderna, ya decimos ayunar, ¿para qué? ¿No? Si no vale la pena, o simplemente porque nos da flojera, ¿verdad? Ya no lo hacemos. Mas sin en cambio hemos perdido la visión, hemos perdido la importancia del ayuno en la vida del cristiano. Amén. Bueno, antes que nada, el ayuno lleva una estatura. Aquí, bueno, nuestros hermanos de internet no lo alcanzan a ver completamente, pero aquí en el número 1 estoy poniendo preparación para el ayuno. Ahorita, como les comenté, vamos a estudiar primero este primer punto, preparación para el ayuno. Y aquí vemos el número 2, propósitos del ayuno. Número 3, poder del ayuno. Y número 4, ejemplos de personas que ayunaron. ¿Amén? Yo les estoy ahorita compartiendo este primer punto, preparación para el ayuno. Y aquí no sé si alcanzan a ver que hay unas letras en color rojo. El primer punto que vemos en preparación para el ayuno es preparación interna, y el número 2, preparación externa. Ahorita vamos a ver cómo nos debemos de preparar para el ayuno tanto interna como externamente. Amén. Bueno, nosotros, hermanos, debemos volvernos más desesperados e insistentes en este ayuno de orar delante de Dios. ¿Qué es en sí el ayuno? Es una oración incesante delante de Dios. Cada que el tiempo que nosotros ayunamos, en ese tiempo estamos orando delante de Dios. Como yo les dije, el ayuno, un verdadero ayuno, hermanos, es aquel que desde nuestra alma podemos sentir cómo ora delante de Dios por nuestros pecados, de arrepentimiento, por el pesar de tantos pensamientos pecaminosos que hay en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, hermanos, el ayuno también, por otro lado, añade intensidad y poder a la oración. ¿Ustedes alguna vez han intentado eso? De, por ejemplo, va a haber un culto especial o algo, o ustedes tienen realmente una verdadera necesidad. Entonces, Dios los llama a un ayuno. Dios los llama a tener esa oración incesante delante de Él, ¿verdad? Entonces, en el tiempo que nosotros nos encontramos ayunando, si en ese tiempo nosotros oramos, aparte de rodillas delante de Dios, al instante podremos sentir que hay una conexión intensa entre el Señor Jesucristo y nosotros. Amén. Entonces, el ayuno, hermanos, como se los repito, añade intensidad y poder a la oración y da una prueba práctica de la sinceridad y la urgencia de nuestro deseo delante del Señor. Como les digo, el ayuno es la expresión práctica e incesante de una oración sin palabras. Amén. Los poderes finitos del hombre le impiden percibir la esencia de las oraciones acompañadas de un ayuno, pues nosotros pensamos que realmente no es de esa manera. Nosotros pensamos que por ser yo, un ejemplo, ¿no? Por ser yo la hija del pastor, por ser yo quien sea, el levita, por ser yo quien dirige la oración, ya solamente por eso, el día que yo doble mis rodillas, Dios tiene que darme, Dios casi tiene que presentarse en persona conmigo, ¿verdad?
A veces nosotros guardamos ese pensamiento absurdo dentro de nosotros, cuanto que sabemos que el ayuno añade esa intensidad a nosotros. Amén. El ayuno, hermanos, es una autohumillación, es una autonegación a nuestra carne, a nosotros mismos. Amén. Pero, hermanos, Dios tiene la capacidad de distinguir las formas de nuestras oraciones invisibles, acompañadas de ayuno, cuando ascienden junto con nuestras palabras habladas. Amén. Entonces, ahorita, hermanos, como les comentaba al principio, el primer punto de la estatura establece la preparación para el ayuno, la cual incluye preparación interna y preparación externa. Amén. Hermanos, si nosotros no tenemos una preparación adecuada para ayunar, impide que nosotros obtengamos el beneficio espiritual completo que trae consigo la autonegación. Una persona, hermanos, no puede ignorar el principio de preparación interna para ayunar, ya que la condición interna de uno mismo es tan importante como la condición externa del cuerpo para poder llevar a cabo un ayuno. Ahora, este estudio, hermanos, es muy sencillo. Sinceramente yo no predico profundidades. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos prepararnos para un verdadero ayuno. Muchos cristianos ayunamos, ¿verdad? Porque todos lo hemos hecho alguna vez. Ayunamos incorrectamente. ¿Amén? ¿Por qué? Porque desgraciadamente a veces en nuestras iglesias no nos enseñan cómo debemos de ayunar, ¿sí? Por entonces en esta hora va a ser como un estudio, va a ser una enseñanza de cómo se debe de ayunar correctamente. Amén. Entonces, como vemos en el primer punto, vamos a prepararnos para un ayuno. Primero es prepararnos para un ayuno, y en este lado vemos prepararnos internamente. Amén. Y esto lo podemos ver en Mateo 4, del 1 al 2. Y en la palabra de Dios dice: entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. ¿Qué vemos ahí? Dice: entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto. ¿Dónde está el Espíritu? En la parte interna. Amén. Ahora vemos otro ejemplo en Lucas 4, del 1 al 2. Y dice la palabra del Señor: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado del diablo, y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Entonces ahí vemos una vez más Espíritu Santo. Amén. Algunas personas ayunan simplemente por el beneficio físico que reciben. Hay personas que dicen: yo voy a ayunar porque ya estoy pasada de kilitos, ¿verdad? Y pues voy a aprovechar, como decimos aquí, ¿verdad? Matamos 2 pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Tanto como ayuno para tener una vida espiritual bien, y ayuno para tener un cuerpo escultural, ¿verdad? Entonces, hermanos, no perdamos la visión. Amén. Dios no nos lleva a un ayuno para realmente bajar de peso, aunque obviamente dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y tenemos que cuidar también nuestro cuerpo. Amén. Porque cuando nosotros lleguemos con el Señor, también vamos a ser responsables de todo aquello que nosotros hicimos con nuestro cuerpo. Amén. Pero ese ahorita dejémoslo a un lado, ¿sale? Y veamos realmente el ayuno verdadero. Amén. Entonces, obviamente hay muchos médicos y grupos de salubridad abogan también para que el cuerpo tenga un tiempo de descanso, ¿verdad? Para que haya una desintoxicación en nuestro cuerpo. Nosotros sabemos que cuando ayunamos, naturalmente nuestro cuerpo saca todas las toxinas que el alimento nos provoca diariamente, ¿sí?
Pero bueno, aparte de ese beneficio, hermanos, nosotros estamos interesados principalmente en el aspecto espiritual del ayuno. Amén. Es específicamente en el lado espiritual. ¿Cómo nos ayuda el ayuno en el lado espiritual para crecer espiritualmente en la estatura del varón perfecto? Amén. Bueno, aquí, hermanos, no sé si ustedes se dieron cuenta, nosotros leímos Mateo 4 del 1 al 2 y Lucas 4 del 1 al 2. Les voy a pedir de favor que ustedes comparen en estos dos pasajes de la Biblia que les di. ¿Cómo dice en las Escrituras que fue llevado Jesús en Mateo? Vemos, dice, Jesús fue llevado del Espíritu al desierto, pero vemos que la palabra Espíritu está escrito con E minúscula. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos a Lucas 4 del 1 al 2, que dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, vemos como la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula. ¿Sí? Dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Ya se dieron cuenta? En Mateo está escrita la palabra Espíritu con E minúscula, y en Lucas está escrito la palabra Espíritu con E mayúscula. ¿Sí? Ahora, decimos que nosotros hemos aprendido que toda escritura es inspirada divinamente. ¿Por qué? Es inspirada, como dice, divinamente, es inspirada por Dios. Amén. Entonces, la Biblia, hermanos, no tiene equivocaciones. Entonces, por algo está escrito en un lado con E minúscula y en otro lado por E mayúscula. ¿Sí? La E minúscula, hermanos, distingue el espíritu personal del Señor Jesucristo. Amén. En el libro de Mateo, en el texto de Mateo vimos, entonces Jesús fue llevado del Espíritu. Cuando ahí dice Espíritu, se está refiriendo al espíritu personal de nuestro Señor Jesucristo. Mas sin en cambio, cuando nosotros lo vemos en Lucas 4 del 1 al 2, dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo, ahí está hablando del Espíritu de Dios. ¿Sí? Esto nos muestra, hermanos, que el espíritu propio de Jesús estaba en un total acuerdo con el liderazgo del Espíritu de Dios. Amén. Vemos ahí la conexión de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu del Señor Jesucristo, con el Espíritu de Dios. Amén. El ser guiados, hermanos, por el Espíritu de Dios es la preparación adecuada para ayunar. Solamente, hermanos, existe un verdadero ayuno cuando nuestro espíritu, cuando nuestro propio espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. Amén. Cuando está guiado por el Espíritu de Dios. Nuestro ayuno, hermanos, será hecho a través de la energía y la voluntad de la carne, a menos que sea el Espíritu de Dios quien lo esté guiando y motivando. Cuando la carne, hermanos, es la fuerza que motiva nuestro ayuno, nosotros vamos a recibir los beneficios físicos de esta experiencia, pero no los espirituales. Como yo les decía, ¿verdad? Hace un momento, hay gente que lo hace porque, es que ya me estoy pasando de kilitos, tengo que ayunar, ¿verdad? Pero como dice, si nosotros somos guiados por nuestra carne a un ayuno, entonces vamos a obtener precisamente eso, un beneficio carnal. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a empezar a bajar de peso, obviamente porque no estamos comiendo. ¿Sí? Entonces, como decimos, cuando nosotros tenemos un ayuno carnal, pues vamos a recibir eso, un beneficio carnal, un beneficio de nuestra carne. Más sin en cambio, cuando nosotros hacemos un ayuno correcto delante de Dios, entonces, ¿qué cree que vamos a recibir? Un beneficio espiritual. Amén. Entonces, hermanos, la gente que ayuna a través de su propio esfuerzo sienten un gran espíritu de orgullo por lo que han hecho. ¿Sí? Usualmente se apresuran a decirle a los demás por cuánto tiempo han ayunado o qué tan frecuentemente lo hacen. Ahí nos podemos dar cuenta
Cuando nosotros hacemos un ayuno incorrecto o cuando alguien más está haciendo un ayuno incorrecto. ¿Por qué? Porque tal vez lo podemos ver a la persona, ¿verdad?, que está ayunando y que dice: ay, no, yo no puedo comer porque estoy ayunando, ¿verdad? Porque fíjate que estaba yo en mi cuarto de oración y sentí como Dios me habló y me dijo que ayunara, ¿verdad?, tantos días. Ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, que realmente no estamos teniendo un verdadero ayuno, sino que el ayuno que nosotros estamos practicando es de nuestra carne. ¿Por qué? Porque nuestra carne quiere ser aplaudida, ¿verdad?, por la gente, de decir: órale, ¿ya viste al hermano? Ayuna 3 días a la semana, híjole, ha de ser un hombre poderoso, lleno de poder delante de Dios, ¿verdad? Sin en cambio, hermanos, nos damos cuenta que no estamos recibiendo ningún beneficio espiritual. Amén. Algunas personas, hermanos, viven engañadas pensando que al ayunar pueden comprar algo de parte de Dios, ¿sí? Hay gente que piensa que simplemente por el simple hecho de ayunar, ya Dios nos debe algo, ¿verdad? Ahí ese es otro punto del cual nos podemos dar cuenta cuando no ayunamos correctamente, ¿sí? Como yo les comentaba, uno es ser orgullosos, que se lo digamos a toda la gente. Otro, que pensemos que Dios nos debe algo, ¿verdad? Que nosotros decimos: estoy ayunando, y después, por ejemplo, estoy ayunando y al día siguiente me corren de mi trabajo. ¿Y qué creen que es lo primero que yo hago? ¿Pero por qué? Si yo estaba ayunando, ¿cómo es posible que Dios no me respalde? ¿Cómo es posible, verdad? Y siempre estamos con Dios, pensando que Él nos debe algo. Hermanos, nosotros no le debemos nada a Dios. Perdón, me equivoqué. Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros somos quienes le debemos todo. Amén. Ahora, nuestro ayuno, hermanos, no nos hace más valiosos delante del Señor. Y como les decía, ni compromete a Dios con nosotros en ninguna forma. Si el ayuno es entendido y practicado, hermanos, en la forma correcta, va a obrar humildad en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un verdadero ayuno, decimos: Dios, yo ayuno no para que tú me des algo a mí, no porque tú me debas algo a mí, sino porque yo no soy nada delante de ti, porque yo te debo más que cualquier cosa. Amén. Entonces, cuando nosotros ayunamos de la forma correcta, obra humildad en nuestro corazón. Amén. Una vez, hermanos, dice en el libro la hermana Hicks, ¿verdad? Dice que una vez a ella le tocó conocer a una jovencita que estaba estaba ayunando para que Dios la llenara del Espíritu Santo, para que Dios le diera la experiencia del Espíritu Santo. Entonces dice la hermana Hicks en el estudio, dice que la muchacha, cuando terminó de ayunar, pues ¿qué creen? Que no fue llena del Espíritu Santo. Entonces dice que ella se molestó mucho, ¿verdad? Se enojó con Dios porque dijo: o sea, yo ayuné para que tú, Dios, me llenaras del Espíritu Santo y no lo hiciste. Entonces dice la hermana Hicks, ¿verdad?, como ejemplo, dice: aquí nos podemos dar cuenta cómo es que ella no llevaba un ayuno correcto, porque en primera obró enojo, en segunda la jovencita pensaba que iba a forzar a Dios con algo, mas sin en cambio no es por ese lado. Nosotros debemos de ayunar, como les decía, correctamente, y después, hermanos, cualquier cosa que Dios quiera darnos,
adelante. Pero nosotros no podemos ayunar para forzar a Dios a que nos dé algo. Como yo les decía, Dios no nos debe nada a nosotros. Amén. La preparación interna, hermanos, de nuestro ayuno debe consistir siempre en que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Nuestra disposición y deseo de ayunar debe de venir de Él y no del celo de nuestra naturaleza carnal. Amén. Nuestro motivo interno, hermanos, debe ser el de agradar al Señor y obedecer su voluntad. Solamente así estaremos listos para proceder con nuestra preparación externa. Entonces, aquí, si ustedes alcanzan a ver, vemos que dice preparación externa para el ayuno. Y esto lo vemos en el libro de Mateo 6, del 16 al 18. Entonces, ahorita, hermanos, nosotros ya vimos cómo nos tenemos que preparar internamente para el ayuno. Y esto, en pocas palabras, es tener una conexión de nuestro espíritu personal con el del espíritu de nuestro Dios. Amén. De que no debemos de decírselo a los demás, que no debemos de pensar que Dios nos debe algo y que yo no me acuerdo del otro. Y acerca del beneficio que debemos de recibir espiritualmente. Amén. Que nuestro ayuno no sea por el beneficio que recibimos físicamente, sino por el espiritual. Entonces vamos a entrar en el segundo punto, que es preparación externa para el ayuno. Y esto lo vemos en Mateo 6, del 16 al 18. Aquí, hermanos, vemos cómo el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos la preparación externa para el ayuno. Y dice: cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino al Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto le recompensará en público. Estos versículos, hermanos, mencionan 4 detalles específicos que tienen que ver con la preparación externa o física del hombre. Vamos a ir uno por uno. Amén. El primero dice: ungir tu cabeza. Dice: mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza. Vamos a ponerlo. Ay, ya no me cabe. Bueno, vamos a borrar esto. Y vamos a estudiar la otra estatura que nos muestra en este estudio. Amén. Y el primer punto dice: unge tu cabeza. Esto, como lo vemos, lo estamos viendo en Mateo 6, del 16 al 18. El primer punto: unge tu cabeza. Nosotros pensamos que quien nos provoca mayor problema cuando ayunamos es nuestra panza, ¿verdad? Entonces decimos: voy a ungir mi panza, porque mi panza es la que me pide el alimento, ¿verdad? Mas sin en cambio, ¿qué creen? Que están equivocados. Lo primero que debemos ungir es nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos vienen de nuestra cabeza, de nuestra mente. ¿Y qué decimos? Ay, cuando estamos ayunando, ¿verdad? Ay, aunque sea un pancito chiquito, ¿verdad? Ay, como estoy ayunando, híjole, ni debería de ayunar, porque como tengo diabetes, no puedo, me voy a desmayar. No, es que no puedo ayunar, porque como trabajo mucho, me da mucha hambre.
híjole, no. Y vamos a la tienda y que lo que menos nunca se nos antoja, cuando estamos ayunando es lo que más se nos antoja, ¿verdad? Y decimos, híjole, es que si no estuviera ayunando, me comería esa donita. Híjole, si no estuviera ayunando, ay, ahorita estuviera, ¿verdad? Comiendo bien rico, un cafecito calientito. Entonces, ¿de dónde provienen todos esos pensamientos? De nuestra cabeza. Entonces, el ungir la cabeza, hermanos, es la primera preparación para un ayuno. Como les decía, por razón natural, mucha gente piensa que es su estómago quien va a causarles el mayor problema durante un ayuno, pero esto no es cierto. El verdadero problema es nuestra cabeza o nuestra mente. Tan pronto como empezamos a sentir el descenso físico que viene con el ayuno, nuestro razonamiento carnal nos da cientos de razones por las cuales no debemos de ayunar, ¿sí? Por esta razón, hermanos, necesitamos ungir nuestra cabeza con el aceite del Espíritu Santo. Necesitamos esa unción para mantener en nuestras mentes la determinación de seguir la guianza del Espíritu de Dios. Amén. Por otro lado, hermanos, podemos estar seguros de que nuestro enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance para influenciar nuestro pensamiento y obstaculizar nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Amén. El enemigo, hermanos, siempre va a venir con nosotros poniendo todo ese tipo de pensamientos negativos acerca del ayuno. No, pero es que yo estoy bien flaquita y ahora la iglesia me pidió que ayunara 3 días. No, me voy yo a morir, ¿verdad? Entonces, el enemigo viene siempre alimentando nuestra mente de pensamientos negativos acerca del ayuno. Mas sin en cambio, hermanos, el aceite de la unción es aceite de olivo, por el cual se ha orado y santificado y puesto aparte para uso santo. Ustedes, hermanos de internet, han visto que nuestro pastor siempre pone aceite en todo. Amén. Cuando nosotros necesitamos orar por algo, ponemos aceite, ¿sí? Ahora, es importante que ustedes tengan aceite en sus casas, ¿sí? Que sea aceite de olivo y que sea santificado antes de usarse. ¿Santificado de qué manera? Que usted ore por ese aceite, que usted pida que ese aceite tenga ese Espíritu Santo, por así decirlo, para cualquier cosa que nosotros necesitemos utilizar ese aceite. Amén. Y que dice ponerlo aparte, ¿sí? De cualquier, porque obviamente una vez que ya está ungido, con esto no voy a freír mis huevitos, ¿verdad? Y cosas así. Obviamente, hermanos, las cosas que son santificadas para Dios solamente son apartadas, ¿sí? Para un, ¿cómo diré? Pues para una sola cosa, ¿sí? Entonces es importante, hermanos, ustedes, hermanos de internet que nos siguen, tengan en sus casas aceite ungido, ¿sí? Para que cuando ustedes hagan un ayuno, puedan ungirse a sí mismos, que dice, unge tu cabeza, ¿verdad? Y es un mandato, hermanos, como lo vemos en Mateo, es un mandato. Dice, mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza, ¿sí? Entonces, cuando el Señor nos ordena, hermanos, que como iglesia debemos hacer un ayuno con un número específico de días, ungimos la cabeza de nuestra gente como hemos sido instruidos en la palabra de Dios. También podemos ungirnos a nosotros mismos en casa cuando ayunamos en secreto delante del Señor, como les decía. Cierto, el aceite literal de olivo, hermanos, es solamente un símbolo, pero cuando se ha orado por él y se ha sido santificado, la unción omnipresente y el Espíritu Santo posan sobre ese aceite. El mismo Espíritu Santo acompaña entonces al símbolo que es el aceite cuando es obviamente aplicado con fe. Amén. Con el poder y la unción del Espíritu Santo sobre nuestra cabeza, podemos tener una mente decidida para ayunar, y las sugestiones del diablo no van a encontrar algún medio para alojarse en nuestros pensamientos.
Cuando nos ungimos exteriormente, estamos haciendo una demostración de nuestro deseo por tener una unción interna del Espíritu de Dios sobre nuestras mentes y corazones. Hermanos, cuando ustedes ayunan, como les digo, es importante que unjan su cabeza, ¿Para qué? Para que no venga el espíritu, para que no venga nuestro enemigo y nos llene de todos esos pensamientos, para que no haya espacio para esos pensamientos, sino que al contrario exista una determinación, ¿sí? Para que exista una determinación de tener esa obediencia delante de Dios. Amén. A través de la autonegación le estamos demostrando a Dios que queremos que Él mortifique nuestra naturaleza carnal. Por medio del ayuno, hermanos, nosotros exponemos nuestra alma ante el Señor para que Él pueda ver nuestro deseo de una venganza santa sobre las disposiciones y actitudes impuras de nuestra naturaleza carnal. Y entonces Él nos ayudará a humillarlas bajo su mano sublime y poderosa. El abstenernos del pan de cada día es la forma en que le demostramos a Dios que estamos conscientes de que no merecemos nada, ni siquiera recibir el pan cotidiano. Amén. Mucho menos cualquier otra cosa. En otras palabras, el ayuno es una manera de demostrar que ante Dios no tenemos nada por las cuales sentirnos orgullosos. Cuando nosotros nos limitamos del pan cotidiano, obviamente el ayuno es no comer absolutamente nada. Nosotros le estamos diciendo, en otras palabras, a Dios que no merecemos absolutamente nada, ni siquiera la migaja o el pan que hay en nuestras mesas, en nuestros hogares. Amén. Bueno, el número 2 de esta estatura que estamos viendo, acerca del texto de Mateo 6, vamos a ver el número 2 y es lavarse. Ya vimos el 1, dice unge tu cabeza, y el 2 es lavarse. Y ahí lo podemos ver. Mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro. Lavarse es lavar nuestro rostro. ¿Para qué lavar nuestro rostro? Ahorita lo vamos a ver, y si se dan cuenta estamos viendo todas las cosas cómo se manejan tanto interna como externamente. Vemos que todo lo material es tipo de lo espiritual. Cuando hablamos acerca de ungir nuestra cabeza, decimos que ungimos por fuera para que esa unción también vaya internamente, en nuestra mente interna, ¿sí? Ahora, el segundo punto es lavarse. La segunda preparación externa para el ayuno incluye la limpieza y aseo del cuerpo. No es saludable, hermanos, empezar un ayuno de 2 días o más sin una limpieza adecuada para el cuerpo. De manera que, para poder aminorar la severidad de las reacciones físicas por el ayuno, es recomendable dejar a un lado carnes, golosinas y aquellas comidas pesadas que son difíciles de digerir y más estimulantes para el apetito. Cuando nosotros, hermanos, vamos a ayunar, es importante o es necesario que antes de empezar un ayuno, obviamente estamos hablando de 2 o 3 días o más, es importante que tengamos, más bien que nos tomemos lo que es un purgante muy suave para empezar un ayuno, ya que este purgante va a quitar de nuestro cuerpo todos los desechos o venenos tóxicos que provocan muchas veces dolor de cabeza, náuseas, mareos en el tiempo del ayuno, ¿sí? Vemos que cuando estamos ayunando luego nos sentimos bien así como que, híjole, me voy a caer, me voy a desmayar, precisamente por eso, porque como les dije al principio, comemos tantas carnes, golosinas, cosas pesadas, que al momento que nosotros las quitamos por completo, pues obviamente nos sentimos como que el suelo nos merece, ¿verdad? Entonces es importante que antes de iniciar un ayuno largo, nos tomemos un purgante suave para desechar todo eso y nuestro cuerpo, cuando estemos ayunando, esté libre de todos esos alimentos pesados.
Ahora, también es benéfico, hermanos, bañarse a diario y lavarse frecuentemente la cara, puesto que mucho desecho sale por los poros de nuestra piel. Vemos que cuando nosotros ayunamos físicamente, salen toxinas de nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo hiede, apesta. Entonces es siempre recomendable, hermanos, que cuando nosotros ayunemos, tengamos un aseo diario, ¿sí? Ahora, el olor que acompaña al ayuno se debe, como les estoy diciendo, a las toxinas que están siendo eliminadas de nuestro cuerpo. Por estas razones es importante una limpieza apropiada y el aseo antes y durante un ayuno. El lavarse, hermanos, también tiene un beneficio espiritual, no solamente físico. Cuando nos lavamos la cara, como normalmente lo hacemos, el mundo no puede notar la devoción y el deseo que estamos experimentando a través del ayuno por nuestro esposo celestial. Además, el lavarnos es una demostración visible de lavar nuestros ojos del deseo de tener a un hombre mortal recompensándonos por nuestro ayuno. Lo voy a repetir, dice que cuando nosotros, hermanos, lavamos nuestra cara, como normalmente lo hacemos, el mundo no puede notar la devoción, no puede notar el amor, el deseo que nosotros tenemos por nuestro esposo celestial. Cuando nosotros, hermanos, al momento de lavar nuestra cara, también estamos lavando nuestros ojos, ¿sí? Ahora, nuestros ojos, ¿por qué tenemos que lavar nuestros ojos? Para que no haya en nosotros el deseo de tener a una persona que nos esté felicitando por nuestro ayuno, ¿sí? Que no exista en nosotros una persona que nos esté diciendo: ay, felicidades, porque ya vemos que estás ayunando, ¿verdad? Que eres poderoso, que cosas así. Entonces, cuando nosotros venimos y lavamos nuestra cara, en cierta cosa, pues estamos como que queriendo, bueno, más bien, cuando nosotros lavamos nuestra cara, lo tenemos que hacer para que no deseemos que otras personas nos feliciten por nuestro ayuno, ¿sí? Dios, hermanos, verá nuestro amor secreto y la devoción de nuestro corazón y nos premiará con una fiesta eterna en la omnisciencia de su palabra, y así seremos recompensados con la delicia de su bondad y su misericordia. Hermanos, cuando nosotros lavamos nuestros rostros de los aplausos del hombre, Dios lo verá y nos recompensará abiertamente, llenando nuestros corazones con la alabanza de su Espíritu. Amén. Cuando Dios ve que nosotros ya no deseamos que una persona nos alabe por nuestros ayunos, entonces nuestros corazones se llenarán con la alabanza de su Espíritu. Amén. Así es que nos lavamos antes y durante el ayuno para poder estar limpios física y espiritualmente. Lavamos nuestros rostros físicos con el agua natural, ciertamente, porque obviamente tenemos que usar jaboncito y agüita, ¿verdad?, para lavarnos nuestra cara. Así nosotros, hermanos, lavamos nuestro rostro espiritual con el agua de la palabra y el Espíritu de Dios. Recordemos, hermanos, siempre lavar nuestro rostro con lágrimas de humildad para que el esposo celestial pueda encontrar en nosotros una apariencia limpia y clara. ¿Por qué, hermanos, nosotros no estamos en contra de las lágrimas? Porque para todo lloramos, ¿verdad? Somos bien chillones cuando estamos delante de la presencia de Dios. Porque las lágrimas limpian nuestro rostro, hermosean nuestro rostro. ¿Qué pasa, hermanos, cuando una mujer, las mujeres tendemos más a querernos maquillar, ¿verdad? Que la base, que el polvo, que el rímel, y bueno, nos hacemos cada cosa. Y yo me he dado cuenta de una cosa. Yo digo, podremos andar maquilladas por la calle, en todos lados, ¿sí? Pero me he dado cuenta que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, a veces los domingos, ¿verdad?, tendemos más a arreglarnos, a ponernos guapas, en el caso de las mujeres. Y venimos a la casa de Dios
Y a veces decimos, ay, no quiero llorar porque se me va a correr todo mi polvo, ¿verdad? No quiero llorar porque, híjoles. ¿Y qué pasa cuando definitivamente no podemos y Dios toca nuestros corazones? Hay lágrimas que limpian nuestro rostro. Así es como Dios, así como nuestro Padre, nuestro esposo celestial quiere vernos con el rostro limpio, que ya previamente limpiado por las lágrimas. ¿Qué son las lágrimas? Es gratitud, es alabanza delante de nuestro Dios. Amén. Entonces nos damos cuenta que luego ya cuando venimos a la iglesia perdemos, por decirlo así, el glamour, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ante los ojos de nuestro Padre, ante los ojos de nuestro esposo celestial, somos hermosas, somos hermosos cuando lloramos, cuando limpiamos nuestro rostro con lágrimas de gratitud. Amén. Aquí estoy viendo un comentario. Dice, ¿cuántos días o cuántas horas puede ser de un ayuno? ¿Cuántos días o cuántas horas puede ser un ayuno? Cuando muchas veces vemos el texto que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no meramente se refiere a la ofrenda, se refiere también al tiempo que damos a nuestro Dios. Dios se agrada de todo lo que le demos a Él, siempre y cuando venga de nuestro corazón. Es válido darle un ayuno a Dios de 3 horas, 5 horas, 10 horas, 40 horas, días, siempre y cuando venga del corazón. Dios no establece una regla general, única y exclusiva de cómo debe de ser el ayuno. Este puede ser, como ya lo dije, la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Hagámoslo con una propuesta de decir, Señor, quiero agradarte a través de mi ayuno. Puedo hacerlo por 5 horas y Dios se va a agradar siempre y cuando venga del corazón. Bueno, ahí queda respondida su pregunta. Y luego dice, ¿por qué mucha gente ayuna comiendo solo agua y verduras o frutas? ¿Que un ayuno no es comer nada? Dice, bueno, eso anteriormente ya lo habíamos estudiado, de que le llaman a ese el ayuno de Daniel, ¿no? Que solamente Daniel comió frutas y verduras. Ahora nosotros hemos visto y hemos estudiado, conforme lo que yo aprendí en ese estudio con nuestro pastor, que cuando Daniel ayunó, lo que él ayunó fue no comer cosa inmunda, fue apartarse de lo que ellos estaban comiendo, ¿cierto? En ninguna parte de la Biblia vemos que Daniel solamente comió frutas y verduras, ¿verdad? Vemos que Daniel tuvo una separación de las cosas inmundas, solamente fue eso. Por eso comió verduras y frutas. Por eso él comió verduras y frutas. Para no comer la comida del rey, que era inmunda. Para no comer la comida del rey, que era inmunda, es lo que nos está diciendo nuestro pastor. Entonces, ¿hasta ahí podríamos dejarlo así o quieres decir otra cosa? ¿Sí? Bueno, entonces, pues nosotros nunca hemos hecho ese ayuno, ¿verdad, hermano Dani? Sino que nosotros, como lo hicimos, fue precisamente tener un ayuno de separación, de, por ejemplo, no ver televisión, no escuchar música del mundo, no andar peleando con la gente. ¿Qué más podemos decir? Es una forma de ayunar. Por ejemplo, tú decías, piensa uno que ayunar es no comer. Sin embargo, el concepto comer nos enseña que hay muchas cosas que nuestra carne le gusta comer, como ya lo mencionaste, la televisión, la radio, la música, cualquier cosa que traiga satisfacción a nuestra carne, hay que ayunar. Así que el ayuno abarca muchos conceptos, no solamente el alimento natural,
sino muchas cosas que al alma son como un alimento. Claro. Como decimos, ¿no? El ayuno no solamente es de alimento, sino de toda cosa que alimenta nuestra carne. Por ejemplo, yo siempre he dicho algo: si 5 horas nos las pasamos en la computadora viendo puras cosas que no nos funcionan, por así decirlo, que no son provechosas para nuestra alma, para nuestro espíritu, a veces yo digo, ¿realmente esas 5 horas nosotros las dedicamos a Dios? ¿Cuántas horas nos ponemos a ver la televisión? ¿Y cuántos minutos oramos? Entonces yo siento que ahí ya no es una buena balanza, ¿no? Entonces es lo mismo como lo que estamos ahorita mencionando, no solamente abstenernos del alimento, sino de toda aquella cosa que alimente nuestra carne, la televisión, la música, el internet, todo aquello que no sea de provecho, que no sea que no nos ayude a tener una separación, ¿verdad?, de todas las cosas inmundas. Amén. Entonces espero que hasta ahí haya quedado resuelto ese asunto. Bueno, pues el otro punto que nosotros tenemos aquí en el mismo Mateo que estamos viendo es el número 3, y es no aparentar que ayunamos. Ya vimos el 1, unge tu cabeza; 2, lavar tu rostro, tu cuerpo, y el número 3, no aparentar que ayunamos. La tercera preparación externa para el ayuno es que no debemos aparentar que estamos ayunando. En otras palabras, debemos mostrar siempre una apariencia feliz para que los demás no se den cuenta de nuestro ayuno. Esta es una prueba de nuestros motivos, porque si estamos ayunando para complacer a Dios y en obediencia a su voluntad, hay un gozo de satisfacción que llena nuestros corazones. Pero si estamos ayunando, hermanos, para ser vistos por los hombres, entonces exhibimos nuestro sufrimiento y buscamos su lástima. ¿Qué hacemos, verdad? Estamos con una cara larga, con una cara triste, de flojera, sin ganas, y te dice, Señora, esa cara, ay, es que como estoy ayunando, ay, me siento bien mal, me duele mi cabeza, ¿verdad? Entonces dice, no aparentar que ayunamos, sino mostrar una cara feliz. ¿Por qué? Porque estamos agradando a nuestro Dios, porque estamos buscando hacer su voluntad, porque simplemente estamos felices de agradar a nuestro Dios con nuestro ayuno. No tenemos por qué tener una cara triste. Amén. En cuanto al mundo se refiere, ya sea el hombre en la tienda de abarrotes, nosotros en la oficina, o aquellos a quienes estamos testificando, hermanos, ninguno necesita saber nuestro ayuno. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a la oficina, cuando llegamos con el señor de la tienda, con quien sea, ¿verdad?, que no sepan que estamos ayunando, sino que al contrario vean en nosotros una cara de felicidad. Ahora, hermanos, un pecador no entendería los beneficios que se obtienen a través de un ayuno, y de hecho la apariencia triste de un cristiano ayunando podría ser un factor de desaliento para su salvación en lugar de ser una ayuda. Si por ejemplo nosotros estamos evangelizando a la señora de la tienda, un ejemplo, ¿verdad?, y vamos con nuestra cara triste, ay, señores, ¿qué cree? Ya saben, ¿no?, que como uno es cristiano, pues tiene que ayunar, y mire, me siento bien mal, yo con mi presión, ¿verdad?, y no he comido nada en 2 días. ¿Qué cree que va a pensar la señora de la tienda? Va a decir, uy, no, pues así como, no me gusta. No creo que sea agradable, ¿verdad?, ser un cristiano, porque pues les exigen ayunar, y miren, pobrecita señora, se va desmayando en la calle.
No, sino que al contrario, vayamos con una cara feliz, con una cara contenta y hablarles de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en nosotros. Vemos cómo el ayuno es una oración incesante. Entonces, cuando nosotros estamos ayunando, hay una conexión especial entre el Señor Jesucristo y nosotros. Entonces, la gente que nos rodea, la gente que nos ve, puede ver en nosotros prácticamente al Señor Jesucristo, puede ver el amor del Señor Jesucristo hacia nosotros. Amén. Entonces nosotros no debemos aparecer delante del mundo como aquellos que ayunan. Más bien debemos irradiar la luz de Jesucristo a través de nuestra expresión para con ellos. Amén. No debemos ayunar como los hipócritas, cuyos ayunos no eran acompañados de un alma contrita y humillada, lo cual es la vida y el poder del ayuno. El suyo no era más que una sombra, un tipo del verdadero ayuno, pero no tenía vida ni substancia. Tratamos de engañar a Dios y a los hombres cuando pretendemos ser humildes y sinceros, pero al pretender tener esta humildad, estafamos a Dios, quitándole la oportunidad de darnos una porción de su verdadera humildad y sinceridad. Amén. Los fariseos, hermanos, se daban a conocer entre la gente por andar proclamando sus ayunos. Su conducta hacía que todos aquellos que los vieran se dieran cuenta de que estaban ayunando. ¿Y cómo creen que andaban en las calles? Todos tristes. Se paseaban en las calles cuando podían haber estado dentro de su cuarto de oración. Ellos no tenían por qué andar proclamando que estaban ayunando. No tenían que andar caminando tristemente para que todos dijeran, híjole, ya lo viste, está ayunando. Sino que ellos tenían que estar en su cuarto de oración, metidos en oración con Dios. Ese era un verdadero ayuno, ¿sí? Su apariencia melancólica de los fariseos mostraba una expresión de descenso físico. Caminaban con pasos lentos y solemnes y con sus rostros desfigurados, pretendiendo que Dios les había dado una gran humildad y que ellos usarían esta humildad para ayudar a toda la humanidad. ¿Qué habíamos aprendido el viernes en la velada, verdad? ¿Qué es más difícil, ser pequeño o ser grande? Y decíamos, bueno, naturalmente ser grande, pero espiritualmente ser pequeño, porque no es fácil ser humilde. No es fácil solamente guardar algo que a lo mejor nosotros quisiéramos gritar a los cuatro vientos, pero el Señor nos dice, no, tienes que callarlo, tienes que ser humilde, tienes que orar en tu cuarto de oración, tienes que redarguir, tienes que humillarte hasta lo más bajo conmigo. Entonces, ¿verdad? Dice, ellos se mostraban pues orgullosos, aunque caminaban tristes y todo, era un orgullo. ¿Para qué? Para que la gente les dijera, ay, pobrecitos, están ayunando, como sufren, ¿verdad? Es una vergüenza que los fariseos, que por medio de un ayuno normal tenían el control sobre la maldad sensual del placer de comer, se dejaran gobernar por la maldad espiritual del placer orgulloso de comer del pan de exaltación ante la gente. Imagínense, ellos no comían alimento natural, pero comían del pan de exaltación ante la gente. El que la gente les dijera, mira, están ayunando. Ellos alimentaban su carne del pan de exaltación de toda la gente que los miraba. Por eso, hermanos, es que nosotros no tenemos que proclamar nuestro ayuno. No solamente porque Dios sea, como decimos aquí, ¿verdad?, payaso, por así decirlo. Que Dios sea, no sé cómo más decirlo, pero cuando Dios nos manda a hacer algo es por algo. Dios dice, ayuna en secreto, no lo digas a los demás. ¿Por qué Dios lo dice? ¿Nada más porque Él quiere? No, simplemente para que nosotros no alimentemos nuestra carne del alimento de exaltación que la gente nos da, ¿sí? Al momento que yo le digo a alguien, ay, no, es que fíjese que llevo ya casi 2 semanas de ayuno, hermana, fíjese
fíjese, y no me la he pasado bien, aunque bueno, he tenido unas experiencias con Dios ciertamente hermosas, pero es difícil, hermana, fíjese. ¿Y qué nos dice la hermana? Ay, no, hermana, ya debería de comer, pobrecita de usted. Mire, con esos hilitos de bracitos que tiene usted se nos va a morir. Nosotros, sí, hermana. Ay, pero bueno, hermana, todo sea en obediencia, ¿verdad? Para mi Dios que todo me da y no me deja, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo, hermanas? Estamos alimentando nuestra carne del pan de exaltación. Por eso Dios dice, ayuna en secreto. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu sea alimentado del pan espiritual, del pan de vida. Amén. Ellos usaban su abnegación no como un medio para experimentar la verdadera humildad, sino como un medio de autoexaltación del orgullo. Estoy hablando de los fariseos. En lugar de seguir el ejemplo erróneo de los fariseos, hermanos, ayunemos en secreto y recibamos la verdadera humildad para que a cambio podamos manifestar una actitud humilde en nuestro trato con la gente. Amén. Que cuando nosotros estemos ayunando, no lo proclamemos, sino que nosotros tengamos con la gente un buen trato. No ser groseros, que no andemos buscando problemas, ¿verdad?, allá afuera, sino que toda la gente vea que nosotros hay una paz que solamente Dios nos da. Y bueno, ya por último, ya vamos a ver que dice ayunar en secreto. Este es nuestro último punto. Ayunar en secreto. Ese es el último. Bueno, el cuarto elemento en la preparación de nuestro ayuno es el secreto. Aunque algunas veces, hermanos, la iglesia ayuna de manera colectiva, el mundo exterior tampoco tiene por qué enterarse. Ahora, ¿por qué? A veces cuando nosotros, ha habido tiempos, ¿verdad?, en el que se proclama un ayuno en general como iglesia. Decimos, hermanos, a la iglesia de Pantitlán les toca tales días y tantos días, y como sea, ungimos nuestra cabeza, hacemos lo correcto, ¿verdad? Entonces decimos ahí, bueno, pero ¿y entonces ahí cómo entra el ayunar en secreto? ¿Verdad? Hermanos, nosotros cuando pertenecemos a una iglesia somos un solo cuerpo, somos una sola unidad, somos una sola hermandad. Entonces cuando la iglesia ayuna en general es uno solo y nadie de los vecinos a nuestro alrededor tiene que enterarse de que la iglesia está en un ayuno. Nosotros somos un solo cuerpo y debemos de ayunar también como iglesia en secreto. Este principio también se aplica a nuestro ayuno personal. Puede que sea imposible, hermanos, a veces que algunas personas se enteren de nuestro ayuno. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? En mi caso, yo pues convivo con mis padres, con mi esposo, con mis suegros. Entonces, por ejemplo, a veces yo estoy ahí en mi cuarto y me grita mi papá, a ver, ya vamos a desayunar. Y luego resulta que más al rato mi papá me grita, a ver, vamos a comer y vamos a cenar y Bere no quiere bajar, ¿verdad? Entonces, a veces, hermanos, es inevitable que la gente que vive a nuestro alrededor no lo sepa. Entonces, ahí es válido, ¿cierto? Que la gente que vive a nuestro alrededor, como nuestros padres, nuestro esposo, nuestros hijos o quienes sean que viven con nosotros, bueno, es inevitable que se enteren de nuestro ayuno. Pero sí es posible hacer nuestro ayuno delante del Señor y no delante de los hombres. Amén. La cosa principal, hermanos, es no difundirlo por todos lados como los fariseos lo hicieron en sus días. Es no publicarlo en Facebook, ¿verdad? Ay, me estoy muriendo de hambre porque estoy ayunando y ya todos le dan me gusta, ¿verdad? De hacerlo así, hermanos, vamos a encontrar que o bien nos gloriamos en la alabanza que recibimos del hombre, o estamos buscando su lástima en lugar de gloriarnos en la voluntad de Dios y buscar su bendición. Siempre debemos recordar, hermanos, que somos guiados por el Espíritu de Dios para ayunar y que por lo tanto debemos buscar su mente,
su voluntad y el propósito por el cual nos ha preparado interior y exteriormente para ayunar, en lugar de andar buscando la consolación y el placer exterior que provienen de los halagos de los seres humanos. Nosotros, hermanos, cuando ayunamos debemos de buscar solamente el halago de nuestro esposo, ¿verdad? De nuestro esposo celestial, que Él venga y nos felicite por ayunar. Eso es lo que nosotros debemos de buscar delante de Dios, no buscar el placer exterior de los halagos de los seres humanos, sino la aceptación de nuestro ayuno, porque obviamente hay ayunos que Dios no acepta, ¿verdad? Como les decimos, hay gente que ayuna incorrectamente. Son ayunos que Dios no acepta, más sin en cambio nosotros debemos de hacerlo para agradar a nuestro Dios, para complacerlo a Él, para buscar solamente su halago, su felicitación, por así decirlo, solamente de Él, de nadie más. Amén. El propósito del ayuno, hermanos, es debilitar los apetitos del espíritu, alma y cuerpo. Que nuestros deseos sensuales sean aminorados y nuestras pasiones sean humilladas. Aquí volvemos a lo mismo que decíamos hace rato. El propósito del ayuno, dice, es debilitar los apetitos del espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu y nuestra alma, que desean estar todo el tiempo acostados, viendo la tele, estar en internet, andar peleando con la gente, ¿verdad? Andar con cara enojada. Ese es alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. Para nuestro cuerpo, ¿qué es? Los taquitos, el refresquito, ¿verdad? Y también, ciertamente, andar viendo o haciendo cosas que no son agradables a nuestro Dios. Ahora, los apetitos por la autoexaltación del espíritu, alma y cuerpo, hermanos, son fuertes cuando el espíritu es consentido con comida lujosa y exuberante. ¿Sí? También a veces es eso. Otro tipo de ayuno, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros despreciamos los frijolitos que Dios pone en nuestra mesa? ¿Y qué queremos? ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, Dios, ¿cómo crees que yo voy a comer eso? No, pues ¿qué crees? Si yo soy hija de un rey, que voy a andar comiendo frijoles con pan duro, ¿verdad? Nuestro cuerpo, aún así, siempre quiere comida lujosa y exuberante. Creemos que Dios a fuerzas tiene que darnos eso, tiene que bendecirnos con eso. A fuerzas creemos que Dios siempre nos debe algo, pero estamos equivocados. Si hacemos notorias, hermanos, nuestras limitaciones y restricciones, entonces no existe la verdadera humildad, porque estamos recibiendo alabanza a causa de las mismas. Esto más bien sería un intercambio de orgullo carnal por orgullo espiritual. Hemos sido llamados por el Señor para mostrar a nuestros compañeros los resultados de la autodisciplina y no nuestro proceso privado de autodisciplina. Nosotros echamos a perder este proceso cuando tratamos de mostrarlo. Amén. Pongámonos, hermanos, siempre mostrar los resultados del ayuno y no el proceso de cómo ayunamos. Amén. Recordemos que el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando nos escondemos en el lugar secreto con el Señor. Como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Que es más difícil hacernos pequeños. Cuando nosotros, hermanos, más bien existe el crecimiento espiritual cuando nosotros nos hacemos pequeños delante de Dios. Cuando nosotros nos hacemos pequeños, somos grandes a los ojos de nuestro Dios. Cuando nosotros nos escondemos en ese lugar secreto, ¿verdad? Es cuando crecemos espiritualmente. ¿Qué pasa en el lado natural con una planta, con un árbol? ¿Cuándo han visto que un árbol o una planta tenga sus raíces por fuera? Nunca. ¿Sí? Primero la plantita o el árbol va hacia abajo, por así decirlo, se esconde en lo más profundo de la tierra, se esconde, y ya una vez que está bien cimentado por dentro, ya que es grande por dentro,
entonces sale a relucir por fuera. Así, hermanos, nosotros debemos de ser espiritualmente, ¿sí? Plantar nuestras raíces en esa roca que es nuestro Señor Jesucristo, plantar ahí nuestras raíces, hacernos pequeños, irnos hasta lo más profundo de la humildad, para que después podamos tener un buen resultado por fuera. Amén. Espiritualmente, hermanos, es un gran error mostrar nuestro ayuno, nuestras raíces de autorrestricción hacia los demás. Bueno, hermanos, en este capítulo hemos visto que el verdadero ayuno incluye una preparación interna que consiste en ser guiados por el Espíritu de Dios, y una preparación externa de lavamiento y limpieza adecuada para el cuerpo y el ungimiento de la mente. Amén. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Creo que ya me pasé por más de una hora. Y ya el día de mañana estamos aquí a las 8:30 de la mañana. Los esperamos a nuestros hermanos de internet. Y el tema que vamos a ver mañana es propósitos del ayuno. Amén. Espero que ustedes hayan quedado contentos, satisfechos, que su estómago espiritual haya quedado satisfecho por el alimento que Dios trajo en esta hora a nuestras vidas. Bueno, pues vamos a dar gracias por estas pequeñas semillas que Dios plantó en nuestros corazones, que nunca las olvidemos. Amén. Y a nuestra hermana que nos hacía la pregunta, de nada, hermana, cualquier cosa que usted necesite, si está a nuestro alcance la respondemos, y si no, como decimos, la investigamos y después le pasamos la respuesta. Entonces, bueno, vamos a orar para darle gracias a nuestro Señor por lo que Él nos dio en esta hermosa mañana. Amén. Señor Jesús, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, por esta semilla de palabra que tú trajiste a nosotros, Señor. Sabemos que debemos también alimentarnos de la leche espiritual. A veces nosotros, Señor, como iglesia, estamos acostumbrados a las comidas hermosas que tú traes hacia nosotros, Señor. Pero en esta hora es un mensaje pequeño, es una lechita espiritual para nosotros, Señor, y te damos gracias por este alimento que tú has traído en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú plantes esta semilla en nuestro corazón, que pongas en nosotros, Señor, lágrimas de gratitud para poder regar, Señor, esta semilla en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pido, Señor, por la vida de nuestros hermanos que nos siguieron en esta hora por internet y los que más tarde, Señor, verán esta predicación. También, Señor, que llegue tu alimento espiritual hacia sus corazones. Bendice a nuestros hermanos por internet, Señor, guárdalos. Gracias porque nuevamente tú nos has permitido, Señor, otra vez predicar por las mañanas, Señor. Te pedimos por la pronta recuperación de nuestro pastor, para que próximamente, Señor, él también pueda alimentarnos nuevamente por las mañanas y por las tardes por medio de esta página, Señor. Te pido por todos nuestros hermanos que nos siguieron, Señor. Bendice su alma, su corazón, Señor, su cuerpo. Unge, Señor, su vida. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor y la comunión y la participación de tu Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, a hoy y siempre, hasta el día de tu pronta venida, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Tu iglesia te espera y te amamos, Señor. Gracias. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Bendiciones.